Y con Charlie de fondo le digo buen día, Martín Acevedo. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué dice? Buen día a todos ¿Todo ustedes. tranquilo? Vamos, un gusto venir a esta casa. Sí. Igualmente. Un Acevedo gusto que venir a está esta con atuendo... ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama eso? La camisa. Un atuendo beisbolero. Beisbolero iba a decir, La camisa ¿no? de Sí, béisbol. sí. Mi equipo, los Dodgers de Los Ángeles, están sí. jugando los playoffs. Sí. Y ¿Cómo se llama la camisa? el jersey. Jersey. El jersey Sí. de los Dodgers. Escúcheme, ¿usted jugó al béisbol en esta? Sí, de chico. ¿Y en qué posición jugaba? Y jugaba un poquito de todo con los chicos ahí en el Sí. barrio. Lo que pasa es que en México iba por temporadas. Sí. Al estar tan cerca de los Estados Unidos y recibir las transmisiones de televisión, Sí. ¿qué pasa? Nosotros, cuando se jugaba béisbol, lo único que nos transmitían en televisión era béisbol. Entonces Ajá. veíamos béisbol. Sí. Después venía el fútbol americano, veíamos fútbol americano. Sí. Y después fútbol soccer, ¿no? Sí. Entonces teníamos diferentes etapas durante el año donde practicábamos Deporte, diferentes deportes. claro, Y está eso no bien. fue el béisbol. Y con mi viejo lo jugaba. Y aun cuando vivíamos en Los Ángeles, me acuerdo, mi viejo salía de trabajar de la fábrica de baterías. Sí. Pasaba por casa, todo cansado como había estado mi viejo. Ah. Pasaba por casa y nos decía, bueno, agarren las gorras y los Sí. guantes de béisbol, vamos para el estadio. Ajá. Y nos íbamos a ver a los Dodgers y era un momento espectacular. Eso es lo que tiene el béisbol, bueno. honestamente, te lo digo, yo amo el fútbol. Sí, a ver. Sí. Pero hay algo que ocurre en el béisbol, tiene una magia que te crea un vínculo con los que asisten. Es casi un ritual familiar, ¿ok? mira, No es sí. un deporte. Sí. Va más allá de un deporte. Ah. Y bueno, la complejidad también requiere que tengas otra atención, pero Sí. además pones en práctica, ¿sabes? Otra cosa que está muy devaluado y es la paciencia. Si hay algo que vas a escuchar sobre el béisbol es que siempre se está cortando y tengo que esperar a que salga. Es una práctica de la paciencia. Sí. En ese esperar a que venga el otro cuadro a defender, claro. es cuando vos te vinculas con los que tienes al lado. Porque Por van eso. cambiando de posición de acuerdo a los Claro. outs. Claro. Sí. ¿No? Sí. 3 outs. Son nueve sí. entradas, cada Ah. entrada son 3 outs. Claro. Cada vez que te ponen un out, Sí. 3 outs, cambia, Cambia el uno, atacante. el que ataca defiende, el que defiende Sí. ataca. Y Sí. y ahora los Dodgers tienen el Messi del béisbol, Ajá. que es ¿Qué, norteamericano? No, japonés, Ohtani. Ajá. Son los campeones del mundo en este momento, son los japoneses, y Ohtani es un tipo que ha hecho lo que nadie ha hecho en el béisbol, que es ser pitcher, pero además ser un campeón bateador como Baby Ruth. Claro. Y bueno, qué sé yo, Sí. a mí me encanta. Yo le iba a preguntar Pero si bueno, era está. pitcher, catcher o jardinero. Claro. ¿No? Para ser mercanchero que maneja. algo entiendo. de- Pitcher, sí, bueno, muy bien, lo maneja, sabes. maneja. Sí, Había sí. una expresión en México cuando te gustaba una chica y había el típico botón al lado que la chica no gustaba de él, pero no Sí. dejaba que nadie se le acercara. Claro, el tipo y estaba le pegado, decíamos, siempre sí. decimos, ni picha, ni cacha, ni deja batear. El tipo sí, Acá hay una versión argentina que es un poquito más soez. Claro. No sé si la puse al aire. No. Como vale, no la- ¿Cómo dijo? Perro viejo. No, acá es no coge, no deja coger. Esa es la Pero perro viejo es la parte sutil. Claro. No coge Se ni dice deja. así. Acá en Chacabuco. No, chico, Sí, en en todas Argentina partes. es perro viejo y después Sí. la barbaridad que dijeron ustedes. Exacto, claro. Escúcheme, ¿escuchó alguna vez queso Mar del Plata? Y sí, Sí. El de los agujeritos. El del agujerito, el queso cáscara roja. Sí. El queso ¿A Mar del dónde vas? Plata. ¿A No, dónde? porque con El esto Gouda. ¿eh? Gouda es el de roja. No, Gouda es cáscara amarilla. En Buenos Aires, Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Porque Plata. ayer fui a comprar y Sí. le pedí a la chica, Toda la le dije, vida. quiero un pedacito de queso Mar del Plata. Y la mina me miró Pero acá hablan de otro idioma. y digo, y le dije, no tenés ni idea de lo que te estoy pidiendo, ¿no? En mi vida escuché queso Mar del Plata. Y... No, chicos, yo en Buenos Aires yo iba a comprar queso Mar del Plata. claro, de cáscara Mirá, roja. claro. Pero acá tienen Sí. otro idioma. Chacabuco Sí. es algo Le voy a decir a Alfonso, paralelo a mi despensero. al planeta. Claro. Vaya Le voy a a preguntar. Alfonso Listo, perfecto. y dígale, quiero un pedazo de queso Mar del Plata. Listo, a ver Acá qué me dice. El tienen lunes les cuento. expresión- Te saca una Habana. Igual a lo mejor los efectos catastróficos de la crisis nos está obligando nada más que nos quedemos con el cremoso. Sí, el cremoso. Cremoso ahí. Cremoso de oferta. Mandá cremoso a todos. Sí. Bueno, a ver, a Martín lo conocen los oyentes de la radio.
Y ahora lo conocen los padres de alumnos porque andan dando clases por todas partes. Sí, Voy a buscar a mi hijo y lo veo salir hay que parar la olla. Bien. Hay que parar la Está olla. bien. Sí. Está muy bien. ¿Qué está dando? ¿En qué línea está dando en la escuela? ¿Qué línea de qué? Digo, ¿a partir de qué año está? Y tengo desde primero, segundo, quinto, sexto, Sí. tengo variadito. Sí, Lo porque único- digo, línea a partir de tercer año, viste que está comunicación. Que está, sí. doy naturales en el normal Ah. y el resto son y arte. Qué Sí. profesor, Y en el Manuel Belgrano. Qué lujo Yo la veo, tenerlo. ¿sabe qué? Qué lujo tener a Martín. al monstruo. No, qué profesor. No, sí, No, que no. no. No, bueno, y entonces lo invité, el tipo cuando tenemos alguna cosa internacional que quiero tocar, lo invito a Martín, y hay 2 puntos. Uno es Israel y la guerra en toda esa zona. A ver si nos Y desanamos la un poquito. otra es México y una situación especial con una presidenta mujer, progresista. Claro. Esos lujos que se dan en algunos países Están que no nos buenos. estamos dando Los nosotros de dos tener temas. presidentes progresistas. Los dos temas están muy buenos. Conocer un poquito Exactamente. cómo está la presidenta de ¿Cómo México. está? En México acaba de pasar un presidente que se fue con una imagen positiva casi del 70%. Después de Sí, 6 ah, años. lo dijiste. Después de 6 años. Vos lo contaste, ¿verdad? Este, Que se vamos fue con por una imagen sexenio. alta. Sí, claro. Pero igual debo decir, Sí. y debo aclarar al público, a todos ustedes, no entiendo por qué me siguen invitando acá a hablar de algo que no sé. Pero bueno. Ok, tómenlo. Toda ocasión es buena para un brindis. Pero, dice. Sí. pero bueno, se ve que entretengo. Sí. Pero nada, algo habré leído, algo se me queda, ¿no? Sí. Obvio, Pero sí, La de que- presidenta actual, pregunto, Sí. ¿era candidata, digamos, del presidente saliente? es del oficialismo. Sí, ¿Era, sí, era sí. del mismo partido? Fue la mano derecha de López Obrador. Exacto. Ahí está. La mano derecha. Y es una. O sea que es una continuación, digamos, de un modelo que funcionó, se ve. Sí, pero además no es alguien que fue hervido al vapor, sino que viene con muchos Exacto. años de trabajo y militancia política. Ella es ingeniera medioambiental. Ella fue parte de un grupo, hizo su doctorado en una universidad en Estados Con Unidos. el lío que hay. Vos fíjate que medioambiental. lo cosa curiosa, cuando ella era joven y estaba haciendo, pese a que era madre de 2 hijas, de 2 hijos, se fue a Estados Unidos porque obtuvo una beca para hacer el doctorado. Se fue con toda la familia, ella hizo su doctorado y en uno de esos cosas del destino se da de que Salinas de Gortari, quien fue el que hundió al país en una enorme crisis, ¿se acuerdan con el efecto tequila? Vos lo nombraste, Bueno, sí, fue sí. Salinas de Gortari. Y en ese momento, Claudia estudiaba allá y Salinas de Gortari fue a dar una conferencia. Y hay fotos de ella joven, Claudia Sheinbaum, protestando afuera del auditorio. Entonces ahí te das cuenta que no es alguien que de repente encontró el progresismo, la izquierda, Tiene una a la ideología. vuelta del no, es una chica convencida. Estuvo en el grupo de lucha de la Universidad Autónoma cuando querían privatizar partes de la Universidad Autónoma de México, la institución más grande que tenemos, al igual que la UBA en Latinoamérica. Y bueno, ella También habían querido privatizar la universidad allá. sí habían Sí. querido Es pública, ¿no? sí, es México. pública. Ok. Es la UBA y la UNAM de México son las 2 más grandes instituciones educativas en Latinoamérica. Y dicho sea de paso, ambos son públicas. Bien. Y tiene mucha investigación, se hace muchísima investigación. De hecho, ella formó, te digo, parte de un grupo que trabajó, de medioambientalistas, que trabajaron en un proyecto para la ONU y con el cual ganaron el Premio Nobel de la Paz. Tomá, mirá. O sea que ella estuvo en la parte Y del grupo. Martín, y con el smog que hay en el DF y eso, ¿cómo es Bueno. la situación? Ella ha ayudado muchísimo a mejorar eso. Claro. Porque ¿qué pasa? El smog, ¿qué es lo que te lo genera? Por sobre todo en la Ciudad de México. Los autos. Los automóviles, claro. Ahora, si cuando tenías una economía que estaba pensada solamente para autos, porque lo que te querían vender era un auto, no la comodidad, no la economía, no la practicidad para un ciudadano de una ciudad de las dimensiones de la Ciudad de México, lo único que te interesaba era vender tus autos, que Sí. los autos vienen de arriba, Claro. del norte, ¿no? Claro, Sí, claro. Entonces, teníamos esta sobrepoblación de autos que todavía se tiene, pero ¿qué pasa? Cuando tienes
gobierno que empieza a pensar todas estas cosas y se las replantea y dice, bueno, ¿de qué manera podemos ser más productivos? Podemos darle una mejor calidad de vida a la gente. Y entonces empezó a desarrollar más el subte, en otras líneas alternativas. No sé si han visto los teleféricos como los que hay en La Paz. Sí. Bueno, eso ya lo tenemos en la Ciudad de México. Sí. Y mueve montón de gente. miles de personas todos los días que Empezaron van a al usar trabajo. transporte público. Que van al trabajo sin necesidad. Y aparte, sin el problema de que si te asaltan o no te asaltan, porque Sí. ¿quién te va a asaltar allá arriba? Sí, claro. ¿Entiendes? Y tienes que pasar con guardia. O sea, le cambia muchísimo. Y por un precio muy módico, porque esto también lo entiende el gobierno, que los salarios pues tenían que ir mejorando, porque estaban muy bajos cuando salimos de los gobiernos neoliberales. Con el de Peña Nieto, que fue el último. Ustedes de tuvieron ellos. una seguidilla también. No, tuvimos 80 años Sí. del PRI, de un mismo partido, de un monobloque de partido. Después tuvimos 12 años de los conservadores. ¿Y que cómo son los llega panistas. López Obrador? ¿Quién era López Obrador? López Obrador nació en el partido que rigió a México por 80 años, Sí. pero él tenía las bases de los orígenes de este partido, que era el Partido Revolucionario. El PRI, Partido Revolucionario Institucional, Sí. que tenía todos estos ideales de la Revolución Mexicana, donde pedía justicia e igualdad para los ciudadanos. Entonces, él militó en este partido y bajo estas premisas. Después, con el tiempo, se da cuenta que el partido estaba muy infiltrado por gente muy corrupta, que en realidad no le interesaba la mejora del Estado y mucho menos de la vida de los mexicanos. Entonces él decide formar su propio partido junto con otro que se llama Cuauhtémoc Cárdenas, Sí. que era hijo del expresidente de México, que era primo. Cuauhtémoc Cárdenas de alguna manera es familiar mío, porque el expresidente de México, Cárdenas del Río, fue primo de mi abuelo. Ajá. Y ellos deciden formar el partido del PRD. El PRD empieza a ganar elecciones y después... ¿Qué significa PRD? Partido PR de Revolución Democrática. Ajá. Y cuando empieza conforme empieza a tomar poder el PRD, también se empieza a infiltrar por la gente de los otros partidos que ya no están ganando elecciones, Sí. y lo vuelven otro partido que no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces decías armar otro partido más, que es Morena, el Movimiento de Organización. Y con este partido es que llega a la presidencia. Pero 4 veces se robó la presidencia, 4 veces hubo fraude electoral. Entonces, cuando dices, ¿cuál es la diferencia entre México? ¿Por qué México puede tener eso? ¿Y por qué nosotros tenemos esto que tenemos acá? Porque Son dos realidades ustedes diferentes. ya tuvieron lo que tenemos Son acá. dos realidades diferentes. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que se puede aplaudir y se puede admirar de la Argentina, Sí. y esto nadie lo puede tachar, es de su proceso democrático. Acá hemos tenido cambios de 180 grados sin ningún problema. Y han sido aceptados por todos el espectro político. ¿Estamos de acuerdo en Bueno, eso? es algo positivo, ¿no? Estamos, Es algo- claro, sí, por eso sí. te digo, si hay Sí, algo no, de seguro. lo que Argentina puede jactarse, es de tener un proceso democrático intachable. Claro. Porque pese a que tienes todos estos candidatos que son completamente Sí, no hay opuestos, denuncia de fraude, no hay... Sí. ¿no? Se, No, no. se acepta. acatan las decisiones. Sí. En México esto, por 4 sexenios, o sea, 24 años, fue robo continuo. Y de esos 4, 3 se le robaron a López Obrador. Claro. 3 elecciones. Porque ¿cuánto estuvo López Obrador en el 6 poder? años. 6 años. Vos decís, bueno, vienen de gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales, que hacen desastre, que postergan a la gente. Bueno, lo que ya sabemos que son los gobiernos neoliberales, y asume un tipo que es progresista, con otro tipo de discurso, con otro tipo de políticas, y el tipo dura 6 años, se va con un 70%, creo que fue Tiene por ahí. más aceptación que cuando arrancó. fue electo. Claro. Mirá.
Tiene más, es más, López Obrador tiene mejor aceptación que inclusive la Martín, candidata. ¿y qué cosa hizo bien? 2 o 3 cositas que haya hecho bien. Que nos Y puede contar resumidas. te doy unos números. Por ejemplo, la pobreza en el 2000 en México era del 53,6. Un montón. ¿Cuánto es? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es acá? ¿Ok? Bueno, traten de imaginar que López Obrador, cuando la toma, esta pobreza la deja Peña Nieto en arriba del 41. Sí. ¿Ok? López Obrador la bajó a 35%. Parece fácil decirlo esto, pero estás hablando de casi 9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. 9 millones de mexicanos. Es un 25% casi de la población argentina. 20% de la población argentina. Eso es uno de los logros. Pero el salario mínimo, fíjate, yo te voy a dar el salario mínimo de los mexicanos, te lo voy a decir por diferentes presidentes. Zedillo en el 2000, el salario mínimo era de $37,90 al mes. $37. Después vino Fox, lo subió a 46. Vino Calderón, 60. Peña Nieto se fue dejando el salario mínimo, 88. ¿Sabes a cuánto lo dejó López Obrador? No tengo idea. $207. De 88. El salto más grande de todos. El salto más grande que se tenga en la historia de México. ¿Y haciendo qué cosa? ¿Eh? ¿Y haciendo qué cosa? Poniendo taxes, impuestos a quien debería. Hizo una renovación de muchas instituciones que estaban corrompidas dentro del gobierno. Él dijo, la deuda de México no la tenemos que pagar nosotros, se paga simplemente no robando. ¿Ok? Simplemente la solución es olvidarse de la corrupción. Entonces ahí fue atacado. No es que estuvo pensando a quién le voy a ir a manguear, a quién le voy a pensar. Él veía que la corrupción era tan grande en México que solamente controlar la corrupción en lo posible es una labor titánica. Pero para que tengas idea más o menos de cuánto es lo que ha sido esto, México, por ejemplo, en el periodo de López Obrador, creció a un promedio de 3.8, casi 4 anual. Claro, casi 4 anual. Claro, cuando la región estaba creciendo a 2. Sí. 2 y pico. Las reservas internacionales, cuando él llegó, estaban en 174 mil millones de dólares. ¿Y ahora? Está a 212. Claro. México era la 15ª economía. Sí. Está en la 12ª. No es fácil saltar 3 escalones en 6 años. Y escucha, Martín, uno lo trae a la Argentina, este tipo de procesos, ¿no? Procesos progresistas, y terminan siendo muy atacados por la prensa. Lo mismo pasa en Brasil, ¿no? Más o menos parecido. Termina siendo atacado en Brasil por la prensa, por el empresariado, a los tipos que le sacó la guita para dársela a los otros. ¿En México pasa esto? Claro que sí. López Obrador tuvo que luchar enormemente contra una prensa, los medios de información que estaban cooptados por quien era el poder en ese momento, y en realidad que es el poder real del país, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas en México los políticos trabajaban para el poder real. Que el poder real no lo conocías ni vos, sí, ni claro, nadie, sí. ningún ciudadano. Sí. Entonces, era tal el hartazgo del pueblo mexicano que de un gobierno totalmente neoliberal saltamos a otro que se podría considerar lo opuesto, ¿no? Claro. Que es lo mismo al revés de nosotros. Por eso se entiende lo de Milei. Se entiende, lo puedes compartir o no, pero se entiende por qué. Claro. Yo lo entiendo, yo entiendo el por qué. Yo entiendo el por qué. ¿Okay? Sí, claro. Sí, creo que lo entendemos, por qué. Que no compartamos ciertas cosas, eso también se entiende. Que nosotros no estemos de acuerdo con ciertas medidas que toma. Lo que sí, viendo la experiencia de México y lo que hizo López Obrador, creo que quien venga después de Milei va a tener una gran ventaja. Que las instituciones fueron
trastocadas. Entonces hay que volver a reconstruirlas. Pero en ese volver a reconstruir se destruyó parte de ese andamiaje que también tenía que ver con corrupción. Porque el que te diga que no hay corrupción... Este es el pedido de Argentina. Yo la verdad... Desde que yo tengo razón. Tienes que ser muy ingenuo. Porque nosotros nos damos cuenta. Nosotros continuamente lo vemos en lo cotidiano, en nuestras vidas, cómo la corrupción se infiltra en todos los estamentos. Sí, está en la actividad privada. ¿Por qué no va a estar en la pública? Sí. La corrupción tiene una era, forma de era obsceno, ética y moral. En los 90 acá era obsceno. ¿Ah? Era obscena la corrupción en la calle, antes, con instituciones, ¿no? Pero yo lo que pienso es que... Eso se mejoró, pero sigue la corrupción desde otros puntos. Yo creo que está destruyendo, al destruir tantas cosas, los que vengan van a tener que armarlo de vuelta. Con otro formato. Pero con otro formato y con otra gente. ¿Me entendés a lo que voy? Con otra gente. Entonces, si por ejemplo sucedía en México, esta empresa que, por ejemplo en México sucedió con los medicamentos. Sí. Había una mafia de los medicamentos en México que no tenías idea. Que había unas empresas farmacéuticas que sobrefacturaban una enormidad. Al principio... Si vos ves a López Obrador al principio de su gobierno, dirías, parecido a lo que hace Milei. Sí, hasta podrías pensar que era parecido. Pero ¿qué pasa? López Obrador no es que lo sacó del todo, sino después de que hizo la limpieza y descubrió, destapó enormes ollas, después trató de encauzarlo y ponerlo a funcionar de una manera más ordenada. Bueno, el camino de Boric... Es parecido por lo que contás, digamos. Empezó siendo, él también es de la izquierda, en Chile, digo. Empezó siendo con medidas media antipáticas. Sí. Y ahora va encontrando... Lo que pasa es que López Obrador, si vos lo escuchás a López Obrador, él dice, yo soy liberal. Él no lo niega. Mira. Somos liberales. No cree en el neoliberalismo. Bien. Que es otra cosa. Pero él sabe y se identifica con los próceres mexicanos que eran liberales, al igual que los próceres acá eran también liberales, porque eran antimonárquicos. Sí. Pero un liberal de ese siglo comparado con el de ahora tiene otra definición. México tiene la oportunidad de su vida. Recibe muchas remesas de afuera del país, pero muchas remesas. Para que te des una idea, solamente de la plata que recibe México de sus migrantes, de los mexicanos que viven fuera del país, está recibiendo 58,000 millones anuales. Claro. Anuales. Pensá que el préstamo que le dieron a Macri, ¿cuánto fue? 40,000. Bueno, en México el país recibe 58, el año pasado recibió 58. ¿Y a cambio de qué? No, paisanos, mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, Europa. ¿Y los tipos colaboran con el país? Mandan a las familias en México. Entonces, esa plata... Se dice de los bolivianos. Bueno, ahora pensá si esto ocurriera con los argentinos que viven fuera. Que los argentinos que viven fuera dijeran, bueno, yo vivo fuera, me voy... Pero le mando a mi primo, le mando a mi abuela. No se da eso. Ese fenómeno no se da. En México sí. Hay como un vínculo que se mantiene y es un flujo continuo de dinero. Ahora, le sumes también otra cantidad muy similar en ingresos en turismo, al ser México uno de los lugares más turísticos del mundo, entonces te crea una afluencia de dólares enorme. Y encima tienes a López Obrador, que por 6 años empezó a ajustar y empezó a desarmar estos entramados de corrupción. Pues lo que tienes es un país donde mira, Peña Nieto llegó a tener un dólar llegó a costar hasta 24 pesos mexicanos. Sí. Ahora está en 17. Se fue López Obrador y está en 17. ¿Y en México también pasaba esta cosa de la dólar dependencia? No.
No tenemos dólar dependencia. O sea, no como Argentina. Pero es que tenemos un afluente de dólares que es continuo. Tenés las remesas de los inmigrantes. Pero perdón, van al supermercado y pagan con dólares. No, pesos. ¿Y el mexicano que recibe lo cambia? No, lo cambia. Vos recibís los dólares. Claro, lo que no tienen el problema. Porque vos no podés, en México vos no pagás con dólares. Claro. Salvo que vivas en zona fronteriza. Vos no pagás con, vos no pagás con dólares. Entonces, bancos y el Estado recuperan esos dólares. Bancos están haciendo plata porque se llevan una comisión. Claro. ¿Ok? Pero además el Banco Central está obteniendo plata porque hace retenciones. Ahora, Martín López Obrador tuvo una parte de su gobierno con Trump. No, López Obrador lo que tiene es pragmático. No, está bien, pero digo... una parte del gobierno del mexicano era con Trump de presidente de Estados Unidos. Sí, lo tuvo a Donald Trump y tuvo a Biden. Ahora, pese a los enormes brotes casi de odio que Donald Trump ha mostrado hacia los inmigrantes y en muchos casos hacia los mexicanos, pese a todo eso, López Obrador nunca fue la confrontación. Ajá. Ahí yo diría que López Obrador es casi un chino. Tiene esa sabiduría de que dale tiempo al tiempo y no hagas olas, que se va a calmar todo. Entonces él decidió ser pragmático y no contestar, no meterse en dimes y diretes, que es lo que sí vemos con otros gobernantes, que se ponen a pelear de boquilla. Estas discusiones efímeras que no tienen ningún rédito para el país y que es una pérdida de tiempo. Salvo que lo quieras utilizar como una bomba de humo. Claro, que te traiga rédito dentro. Salvo que lo quieres hacer como un distractor. Ahí es otra cosa. Entonces, López Obrador decidió no confrontar. Son ellos. Y él siempre decía esto. La filosofía del humanismo mexicano, que es con el que se basa el gobierno de México, es el respeto al derecho ajeno es la paz. Es tu derecho, es tu país, vos hacé lo que tengas que hacer. ¿Ok? Pero yo también puedo hacer lo que yo quiera. Yo respeto tu soberanía, pero vos tenés que respetar la mía. Y con respecto a esto que estás contando nunca fue confrontativo, ¿no? Con esta nueva presidenta, bueno, hay elecciones en Estados Unidos, puede ser Trump de vuelta o puede ser Kamala Harris. Dice que los números le están dando mejor a Harris. ¿A Harris? Sí. ¿Cómo sería una? O mejor dicho, dice que los números le dan mejor, pero los distritos importantes los está ganando Trump. Sí. Acuérdate que es colegio electoral. Claro. No ganas por el voto popular. Exacto, vas a ganar por la cantidad de... A lo mejor ella puede ser que vaya a tener más votos porque las ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, tienen muchos habitantes. Pero la verdad es que lo que tú quieres ganar son los estados. Claro. Y si vas a un estado chiquito que lo defines, te llevas todos los votos electorales de ese estado. Con que ganes ese estado... Sí, son 4 o 5 estados los que definen, y ¿no? ahí Arizona tienes uno de ellos, Nevada es otro, tienes Pennsylvania, ¿Y por qué? Ohio. Son esos estados que definen Atlanta. Porque son lo que llaman swing states, que van de un lado al otro. Que no se han pintado históricamente de un solo color, por azul, demócrata o republicano. Ahora, en esto, bueno, viste que el periodismo es mucho de hipótesis, ¿no? De jugar con hipótesis. El otro día pensaba, ¿cómo sería una América del Norte con Kamala Harris, presidenta demócrata, progresista en Estados Unidos, primera mujer presidenta de color? Y con una presidenta también progresista, mujer, primera en la historia en México. ¿No? Yo te soy honesto, no creo que haya ninguna diferencia en que tengamos a un presidente u otro en Estados Unidos en cuanto a la relación con México. Ajá. O sea, lo mismo. No creo que haya ninguna diferencia. A México lo que tiene se está beneficiando, es lo que ahora se está llamando el outsourcing. El shoring, que es cuando las empresas que en los años 80 y 90 se fueron a China, ¿ok? Las offshore, a distancia,
¿Por qué se fueron a China las empresas norteamericanas? Porque querían ahorrarse plata con los empleados. Mano de obra, barata. Era eso. Sí. ¿Ok? Querían que ensamblado barato. Esto le provocó que los chinos aprendieran cómo hacer esas cosas y después empezaran diferentes etapas que era desarrollar. Primero los chinos dijeron, ¿sabes qué? Tengo un desempleo enorme, estoy por la calle de la amargura, vení con tus empresas, yo te doy todo, es más, el terreno donde vas a edificar, te lo regalo, le da un montón de arreglos impositivos. Fueron, se establecieron, los chinos empezaron a aprender, copiaron mal. Al principio copiaban mal, ¿te acuerdas cuando teníamos todo por 2 pesos? El chino se rompía al toque. Claro. Bueno, ahora lo que se hace en China ya no se rompe al toque. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar ya su propia tecnología y ya lo que tienen es el 5G, que es de ellos, que tienen autos eléctricos que son mucho mejores a los norteamericanos o a los europeos. Entonces, el gobierno chino llevó estos diferentes etapas de progreso que lo han llevado donde está ahora. Ahora, ¿en qué se beneficia México de esto? Que mientras ellos tengan una guerra, los norteamericanos, con los chinos, porque se dieron cuenta y dice, cortémosle el laburo, no le demos más laburo a esto, si nos están pasando el trapo. Claro. Hay que cortarle el laburo. Sí. Entonces les dieron una fecha límite para que las empresas sean reubicadas fuera de China. ¿Ok? Sí. Porque ese es tu enemigo. Me voy a pelear con este y le doy laburo. Claro. No tiene sentido, ¿no? Claro. Bueno, cuando China pasó a ser ese enemigo, entonces se empieza a obligar, pues dice, si tú sigues produciendo en China, yo te voy a cobrar el doble de impuestos. ¿Qué va a hacer la empresa? Se va a reubicar. Ahora, ¿dónde se va a reubicar? ¿En Estados Unidos o en algún lugar que esté cerca de Estados Unidos por la logística? La pandemia lo que nos enseñó es que la logística para proveer estos productos alrededor del mundo puede ser afectada ya sea por una guerra, ya sea por una pandemia, ya sea por una huelga, por lo que tú quieras, ¿no? Inestabilidad en algún país. Sí. Vos al ubicar tus empresas en México matas 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque vas a tener mano de obra más barata que en Estados Unidos. ¿Okay? México tiene un tratado de libre comercio con Norteamérica. Pero además, en el caso hipotético que hubiese un conflicto o hubiese lo que fuese, sabes que tienes tus empresas cerquita, pegaditas al pie tuyo y que la logística es mucho más fácil. Sí. Por eso es que el gobierno de Claudio Sheinbaum está tratando de implementar estas nuevas rutas. De quedarse con esa empresa. Nuevas rutas de trenes. Sí. Su gobierno va a hacer proveer líneas de tren. Hay una revitalización de las líneas de tren en México. Y es increíble que además también está pensando en el istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta de México. En vez de hacer un canal como el canal de Panamá, ¿qué va a hacer? Líneas de tren que conectan, ya se está preparando, que conectan el Pacífico con el Golfo de México. Entonces cualquier mercadería que venga por el Pacífico la vas a poder llevar a los Estados Unidos, a los puertos del Golfo de México, a través de México, y te vas a ahorrar muchísimos días, pero además también te va a costar, los costos se van a reducir drásticamente. Se están independizando. Exactamente, es estar pensando lo que es bueno para México, no lo que era bueno para o sea que les importa un pito que sea Trump, que sea Harris, a nosotros no nos interesa quién sea. Sí nos interesa porque obviamente daría la sensación que un candidato es más afecto a la guerra que el otro. ¿Ok? Por lo que nosotros entendemos que Trump es mucho menos guerrero que los demócratas. Los demócratas es un polvorín de Ucrania, tienes en Israel, porque bueno, podemos decir que Estados Unidos está en contra de lo que ocurre en Palestina, y eso lo vemos así, pero las bombas que están tirando vos las suministraste. ¿Para vos Biden es más peligroso en ese sentido que Trump? Sí, para mí sí. No sé si en Palestina en particular, porque
la zona del Medio Oriente es un punto fundamental para Europa y Estados Unidos porque es donde van quieren recibir la energía. La energía se provee de ahí, de esa zona. Antes era Rusia que proveía a través del gasoducto. Sí. Pero una vez que este gasoducto, el Nord Stream 1 y el 2, fueron destruidos por la guerra de Ucrania y se vetó la compra de energía rusa, entonces alguien tiene que proveer. Eso lo que está provocando son enormes costos para la economía alemana. Fíjate que Alemania, fíjate Mercedes-Benz, Volvo, todas esas empresas, Volkswagen, están por cerrar fábricas. Fábricas. ¿Por qué? Porque la energía se les fue para los cielos. Claro. Ahora tienen que, para echar a andar esas fábricas, necesitan comprar energía mucho más cara. Sí. Pero además hay una transición de la combustión a base de petróleo a energía limpia, que sería la eléctrica, y ahí los chinos les llevan pero años luz. Claro. Años luz en cuanto a desarrollo de baterías. Bueno, nosotros de tenemos litio. un oyente que es ingeniero en petróleo, que vive en Finlandia, en Suiza. Y cuando viene a Argentina, viene acá a charlar con nosotros. Sí. Y la gran pelea del mundo es la energía, cuánto tiempo queda de energía. Pero ¿cuándo no lo ha sido? ¿Cuándo no claro, lo ha sido? Este tipo de cosas. Y da la sensación como que ahora se abrió el juego, que hay una desesperación por la energía, porque debe quedar menos, capaz. Sí. Pero es verdad, ¿cuándo no lo fue? Pensá esto. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era la nación que lideraba? Era Inglaterra. Inglaterra, en ese momento, la forma en que se proveía o se generaba electricidad era a través de carbón. Sí. Inglaterra el productor número 1 de carbón. Las minas más grandes las tenía no solamente en Inglaterra, sino en sus colonias. Sí. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se pasa al patrón petróleo. Por eso es que lo que hemos visto de ahí entonces, el desarrollo tanto de los estados árabes, que ser prácticamente países de beduinos en muchos casos, cómo se desarrollaron a lo que son ahora. ¿Por qué? Por la importancia que tomó el petróleo. Es la energía que predominó después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y hoy por hoy estamos tratando de hacer una transición a la energía limpia, pero no va a ser fácil esa transición, porque hay intereses creados y además porque no están preparados los países. Si vos obligas a una empresa como Mercedes-Benz o Volkswagen que cambie la forma en que hace sus autos de acá al 2030, eso le va a generar un enorme gasto, inversión, que a lo mejor no le va a permitir seguir sustentándose como lo estaba haciendo como empresa. Sí. ¿Ok? Y se va a ver afectada. Y ese efecto va a tener efecto en la economía alemana, porque son los pilares de la economía alemana. Claro. Entonces, ahora lo que yo veo en el conflicto de acá de Medio Oriente, de Israel, creo que el conflicto en realidad, por si te fijas, ya se empezó a ir para Líbano y para Siria. Sí. Pero es que en realidad por eso es el lugar natural donde ya se había pensado un gasoducto y un oleoducto para proveer a Europa. Pero se había detenido, porque no podían pasar por Siria. Fíjate que arrancó la guerra de Siria, y dice, Siria, ¿cómo se pelean los sirios? No, se pelean otros que tienen intereses y que necesiten que pase por ahí. Claro. Tienes al ruso que no quiere que pase por ahí, porque él estaba construyendo en Europa el Nord Stream. ¿Cómo va a querer que le abran acá la competencia? Entonces, ¿qué pasa? El ruso apoya al sirio, y a los contrainsurgentes los apoya ¿quién? Los apoya Estados Unidos. O sea, es una guerra de energía. Es una guerra de energía. Lo que estamos viendo, no es religiosa. Usando para mi gusto, excusas religiosas. Ahí está. Porque se vende mejor. Porque es más fácil que a vos entiendan tu mensaje. No, mirá, lo que quieren hacer es deshacerse de... Pero espera. ¿Qué es lo que en realidad creo que es el trasfondo de todo esto? Para mí es la energía y es el futuro de Europa,
Porque si están pensando en un futuro donde Rusia no sea el proveedor de esta energía, de algún lado tiene que salir. Y hasta ahora tienes el que estaban construyendo en el norte subsahariano. Sí, ¿El norte? De Nigeria, mandar de Nigeria hasta España e Italia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué países entraron en conflicto justo cuando estaba haciendo esto? Níger, que está después de Nigeria, entró en conflicto. ¿Quién lo apoya? Rusia. Y le hizo así a los franceses y lo sacó. Claro. Entonces ya no puede pasar por ahí. Claro. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo manda? ¿Por arriba lo vas a mandar el gasoducto? Entonces ahí está cerrándole el suministro de energía a Europa. Entonces, para mí, lo que se está trabajando acá es quién puede predominar en esa área, y aquel que predomine podrá decidir si es para su interés el desarrollar un gasoducto, un oleoducto que provea a Europa con la energía tan necesaria. De lo contrario, Europa se va a ver muy rezagado económicamente. Está claro. Bueno, escúcheme, muchas gracias. Gracias a ustedes, caballeros. Como siempre. Zuccotti asiente todo lo que Martín dijo. Acevedo. Ya está esperando Zuccotti afuera. Sí, está Zuccotti afuera. Sí. ¿Tiene algo para leer o algo para hoy me quedé debiendo la poesía. Pero para la próxima les leo una poesía. Porque me gusta leer una poesía al final. Estuvo bueno porque es una mirada... No me crean a mí. Clarísimo. Yo no sé nada. No, se nota que no sabe nada. Nos dimos cuenta que no sabe nada. Pero es muy interesante, y es muy interesante lo que está pasando en México. Sí, ojalá. Habría que tomar nota algunas veces, ¿no? Viendo lo que está pasando en la Argentina. Sí, hay que tener también en cuenta en México, ojalá no entremos en los vicios del triunfalismo y de pensar que todo es para siempre, porque la verdad es que nada es para siempre. Claro. Nadie es para siempre. Y la vida es una eterna fluctuación. Sí, yo lo que pensaba es que bamboleante que está América Latina, ¿no? Tenés un Lula en Brasil ahora, pero tuviste un Bolsonaro hasta hace un ratito. Pero es que el mundo está bamboleante porque estás viendo una multipolaridad. Entonces, ¿por qué si en Ucrania, en Medio Oriente, está en Asia también con el conflicto en Norcorea? ¿Por qué si en África también con Níger y Nigeria? ¿Por qué si tienes este conflicto donde lo único que estás viendo son los intereses de potencias tratando de imponer su hegemonía en esa región? ¿Qué te hace pensar que esto no ocurre en Latinoamérica? Es lo mismo. Nosotros somos parte de un enorme conflicto que se vive y donde se está partiendo el mundo entre los BRICS y el viejo mundo. Y ese viejo mundo se rehúsa a morir. Sí, claro. Pensá que en estos momentos, ahora viene la cumbre de los BRICS en Kazán. Sí. Eso va a ser tipo Bretton Woods. Bretton Woods fue la reunión después de la Segunda Guerra Mundial, donde se definió que se iba a tomar también el dólar como si fuera un patrón de riqueza, al igual que el oro, y donde se universalizó comercialmente el uso del dólar. Es donde dijeron las potencias, ¿saben qué? De ahora en adelante, si yo te tengo que comprar café, te voy a pagar en dólares. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué van a poner? No, pensá ahora que solamente el señoreaje que ganaba con el... Si tú vas a una casa de cambio y cambias pesos por dólares, hay una merma que vas a tener. Claro. Porque va a ser la comisión del otro. Claro. Bueno, imagínate que Estados Unidos ha tenido esa comisión de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Todo el mundo, si vos vas a venderle soja a los chinos, ¿en qué moneda le vendías? En dólares. Y tenías que ir a comprar dólares. Solamente en ese traspaso de manos es un 8%. Claro. Es un 8%. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando toda esa plata que tú imprimiste se anduvo dando vueltas por todos lados y que también imprimiste además para guerras y todo? Cuando esa plata ya deja de circular y se empieza a estancar. Inflación. Lo que estamos viviendo a nivel mundial de inflación es la inflación de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los países que van a sentir más esta inflación? Quienes tengan más dependencia al dólar. Claro. ¿Quién es el de los países que mantenían más reservas de dólares encanutado? En el colchón los argentinos.
Está claro. Bueno, escúchame, muchas gracias. Caballero, muchísimas siempre, gracias. Un placer, Igualmente, un placer. gracias a Siempre todos. está bueno tener a Martín. Martín Acevedo pasó por acá, el tipo entiende bastante, nos da un panorama internacional de cómo viene la mano. O nos metimos un poco con México, que es mexicano. El mejor es Fernando Mon. Sí, lo vamos a traer a Fernando Mon, Fernando. invítenlo porque sabe un montón. Lo vamos a traer porque este tema de la guerra la tiene recontra clara. Nos vamos a hacer la pausa, está Alfredo Zuccotti afuera, vamos a estar charlando con él un ratito. Exacto. Vamos, ya venimos.